Muy buenos días a todos. Bueno, me complace y me honra pues que los organizadores de esta 10ª edición del Fórum de Contactología pues me hayan pedido que os dé la bienvenida a los que estáis hoy aquí presentes, pero también a los muchos que me consta que nos están siguiendo desde sus lugares de trabajo o desde sus hogares, puesto que esta sesión se está retransmitiendo a tiempo real también en streaming. Bienvenidos a todos. Creo que la mayoría me conocéis, pero muy probablemente muchos de los que nos están siguiendo por streaming no me conocen, por lo tanto me presentaré brevemente. Mi nombre es Joan Gispets. En estos momentos y desde hace 6 meses tengo la responsabilidad de dirigir la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa. Bueno, todavía llevo la L de prácticas, pero la verdad es que es también un placer y un honor tener esta responsabilidad y es por eso que hoy pues me toca daros la bienvenida en este auditorio Joan Salvador, que justamente lleva el nombre de lo que sería pues una persona que me precedió en este cargo y por el que toda la comunidad, yo diría ya casi más que de la comunidad Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa, pues prácticamente la mayoría del sector profesional pues siente un respeto muy importante. Dicho esto, la siguiente cosa que quería decir es que me complace especialmente que sea pues en el campo de la contactología en el que hoy tenga pues el placer de daros la bienvenida, porque acostumbro a decir muchas veces cuando hablamos pues de cómo formamos a los futuros profesionales, últimamente una frase que muchos me habrán oído hablar es que, o me habrán oído decir, es que si llevo pues ya unos cuantos años de profesión, nunca he dejado de ejercer en ningún momento pues desde que me gradué, y si me considero que sé un poco de alguno de los campos, justamente es la contactología, es decir, de las diversas especialidades que puede tener el optometrista. Si de algún campo considero que he ahondado un poquito más, que no es mucho, pero un poquito más es en la contactología. Por lo tanto, es un honor adicional que sea justamente el Fórum de Contactología el que hoy se celebra y en el que yo tenga pues el honor de asistir y de presentaros. Lo siguiente que quería decir es que agradezco de verdad pues la dedicación de las personas que sé que están detrás de este proyecto. Evidentemente que hay que hablar de las empresas que lo hacen posible, pero al fin y al cabo las empresas no son nada sin las personas. Es decir, que realmente bueno, las empresas son negocios, pero estos negocios tienen a gente que está, a personas que están pues llevando a cabo las tareas del día a día con distintos niveles o distintos grados o distintos tipos de responsabilidad, y al final es por la iniciativa de estas personas, por el tiempo que le dedican, por la ilusión que le ponen a aquello que hacen, que las cosas se hacen realidad. Por lo tanto, muchísimas gracias a las personas que en sus distintos niveles de responsabilidad en estas empresas hacen posible encuentros como el de hoy. Dicho esto, lo siguiente que querría decir es que hay otra frase que últimamente pues me gusta que recordemos, y un fórum justamente pues va de esto, ¿no? Y es que hoy tendremos a personas que van a subir aquí y que son expertas en distintas áreas y que nos van a hablar de lo que ellos han aprendido, de lo que ellos saben, y lo van a compartir con nosotros. Yo quiero, en estas circunstancias, lo que me gustaría recordar y que todos estuviésemos presente es que yo, por ejemplo, no sé cómo hay que hacer las cosas. ¿De acuerdo? Yo no lo sé. Yo estoy dirigiendo una facultad y si a mí me preguntan cómo hay que dirigir una facultad, pues yo no lo sé. Yo no sé cuál es la mejor decisión en cada momento, pero sé que si participamos todos, que si entre todos lo pensamos, que si entre todos ponemos en común nuestras opiniones, la probabilidad que aquello que escojamos, que aquella opción de las posibles
que escojamos sea buena, no sé si la mejor, pero sea buena, pues aumenta. Y en esto consiste un foro, en que aunque tengamos aquí unos expertos, pues seamos todos los que participemos, seamos todos los que estemos atentos, estemos activos, estemos despiertos y levantemos la mano para dar nuestra opinión, porque será de la suma de estas opiniones de donde saldrá lo que vale la pena. Porque si no, les podríamos pedir a estos ponentes que lo pusieran por escrito y cada cual que se lo lea en su casa. Y esto va de otra cosa. Esto va de que todos participemos. Y por último, una cosa que también algunos ya me habrán oído, pero como me gusta, pues la repito. Estuve hace poco en un encuentro en el que participamos como facultad, en el que participan diversas universidades de Europa y también de Israel, que pretende mejorar lo que hacemos desde el punto de vista de la docencia. Es en realidad un proyecto de innovación docente. Y de los 3 días que estuvimos reunidos, la parte que me interesó más fue cuando se levantó una persona que ha dedicado toda su vida a la docencia, que ahora ya supera los 65 años de edad, tal vez incluso los 70, y nos dijo las siguientes frases. Dijo: lo más importante es que siempre recordemos que aprendizaje tiene que ver con lo siguiente: learning from, learning with and learning for. Es decir, aprender de los 3 ponentes que vamos a tener aquí, aprender con gente que está haciendo el mismo camino que estamos haciendo nosotros y, sobre todo y muy importante, en todas las áreas, en todas, aprender para alguien. Si queremos realmente hacer pues que este mundo sea un mundo mejor donde vivir, todos debemos recordar que cuando estamos aprendiendo algo, lo estamos aprendiendo para ponerlo al servicio de los demás. Esto es verdad en cualquier profesión, pero es que en la nuestra y en todas las sanitarias es obvia. Pero es importante que lo recordemos. Si hoy estamos aquí, evidentemente es para tener una mejor formación, y con esta mejor formación, evidentemente, tal vez, a lo mejor, esto nos ayuda a ganarnos mejor la vida. Y es un objetivo que no lo debemos despreciar, pero hay otro más importante, que es poner nuestro conocimiento al servicio de los demás. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, que eran un poquito las 3 cosas que quería decir como presentación, pues voy a pasar a presentar pues a la primera de las ponentes, que es la señora doctora Assumpta Peral. De Assumpta podría decir muchas cosas, pero voy a decir la que para mí es más importante y que no deja de ser una confesión. Todos tenemos debilidades y a mí la verdad es que no me importa confesar las mías, porque una vez lo he hecho, pues ya nadie espera mucho de mí y me quedo mucho más tranquilo, ¿no? Pero lo que quería decir de Assumpta es que cuando veo su currículum, cuando veo lo que hace, cuando veo lo que ha hecho, a mí me da una envidia sana. Me da una envidia sana porque Assumpta es optometrista y es una de las primeras optometristas que nos ha demostrado a todos los optometristas una cosa de la que nosotros mismos hemos dudado mucho tiempo, y es de si somos capaces de hacer investigación al más alto nivel. Y esto significa pues publicar en revistas internacionales, indexadas, de referencia, etc. Bueno, pues ella lo ha hecho, lo está haciendo, y lo hace además con contribuciones de mucha calidad, en forma de publicaciones y también en forma de patentes. Me da envidia, Assumpta, te lo confieso, pero puedo decir que es una envidia sana y que nos indica bueno, pues que hay un camino a seguir y que hay un futuro para que los ópticos optometristas, aparte de su labor asistencial importantísima, sigamos contribuyendo a la mejora de la salud visual de la población con otra actividad también muy importante, que es empujando la frontera del conocimiento, como lo hace Assumpta. Es una suerte, es un honor, es un placer poder escuchar hoy a Assumpta, que nos va a hablar de los últimos avances y tratamientos para el ojo seco. Gracias, Assumpta. Un aplaudimiento. Buenos días a todos.
Buenos días a los que nos están siguiendo también por video streaming. Muchas gracias a Joan Gispers por la presentación tan emocionante, la verdad, nunca nadie me había presentado así. Solo puedo decir que espero estar a la altura de todo lo que se ha dicho. Y, por supuesto, muchas gracias a los patrocinadores por invitarme de nuevo a poder participar en este foro. Bien, voy a hablaros de los últimos avances para el tratamiento, o sea, los últimos avances que ha habido en técnicas diagnósticas y terapias para el tratamiento de ojo seco. Y estos avances los vamos a poner, el punto de partida va a ser el informe del panel de expertos que tuvo lugar en el año 2007. El Dry Eye Workshop, que fue llevado a cabo por la sociedad, la TIRFI, Monocular Surface Society, y en ella expuso todo lo relacionado con el ojo seco. Bien, ahora en la actualidad esta sociedad está buscando también patrocinios porque pretenden hacer otro informe, otro panel internacional sobre la actualización que han tenido todos los campos relacionados con el ojo seco. De manera que esto es un pequeño avance que seguro que va a estar mucho más completo cuando este informe tenga lugar. Bien, creo que ahora sí. Sí. Bien, el esquema de esta presentación va a tener estos puntos, no vais a tener ningún problema y vamos a empezar por la introducción. Me parece importante empezar por la definición de ojo seco. Sé que muchos de vosotros habéis oído hablar de ella, pero me resulta importante porque contiene todo lo relevante acerca del ojo seco y, sobre todo, todas las consecuencias que esta patología puede tener a nivel de superficie ocular. El ojo seco es una patología de la película lagrimal y la superficie ocular, lo que conocemos como unidad funcional lagrimal, que cursa con síntomas de malestar, con trastornos visuales, con inestabilidad de la película lagrimal, lo que puede dar lugar a un daño potencial de la superficie ocular, y esto se ve acompañado de una hiperosmolaridad lagrimal y una inflamación de la superficie ocular. La prevalencia de esta patología oscila entre 5 y aproximadamente 33%, ¿vale? Lo que nos está indicando que hay muchas personas que la padecen. Concretamente, según resultados de Estados Unidos, si hay 304 millones de personas, aproximadamente 3,2 millones de mujeres y 1,68 millones de hombres padecen ojo seco, aproximadamente unos 5 millones de personas. A eso se le añaden otros 10 millones de personas más que presentan síntomas menos severos de esta patología. Viendo estas cifras, podemos imaginar que el mercado pues, tiene que estar un mercado importante. Se espera un incremento, de hecho, de 4.000 millones en los próximos 10 años. Y fijaos que el mercado en Estados Unidos se prevé que va a bajar un 47% su cuota de mercado mundial para 2022, mientras que en la Unión Europea se va a producir un aumento que va del 19 en 2012 a un 41 en 2022. La razón está clara, la razón es una cuestión de se acerca la fecha en la que caduca la patente de la ciclosporina en Estados Unidos y es uno de los fármacos que da más dinero al mercado del fármaco en ojo seco. Por otro lado, hay también ensayos en una fase casi terminal en Europa y en otros países que van a dar lugar a la utilización de ciclosporina para uso tópico en el ojo seco. Están esperando a que se apruebe por la Agencia Europea del Medicamento. Por otro lado, la venta de productos terapéuticos a lo largo o a través de todos estos países se espera que tenga un aumento de 1,6 billones en 2012 a 5,5 billones en 2022. Teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad crónica que pocas veces tiene cura y en la que encontramos una constelación de test diagnósticos de los cuales un solo test no nos puede servir para el diagnóstico de la patología. Y, por otro lado, que la gran mayoría de los tratamientos que tenemos son tratamientos paliativos, no curativos.
El problema de esto fundamentalmente es que se desconoce la etiopatogenia de esta patología y de esta manera es difícil dar con un tratamiento adecuado. Aún así, se sigue con el desarrollo de dispositivos para el diagnóstico y con el desarrollo y la investigación para desarrollar fármacos para su tratamiento. Pero hablar de ojo seco y no hablar de una de las patologías relacionadas con el ojo seco más importantes y que da lugar a la mayor parte del ojo seco evaporativo no tiene sentido para mí, de manera que, aparte del ojo seco, os voy a hablar de la disfunción de las glándulas de Meibomio. La disfunción de las glándulas de Meibomio es una anomalía crónica también difusa de las glándulas que se caracteriza por la obstrucción del ducto terminal, el ducto por el que se expresa ese meibum. Puede dar lugar a una alteración de la película lagrimal, a síntomas de irritación ocular y finalmente a un daño aparente de la superficie ocular. Concretamente, esta definición viene de otro informe de expertos que tuvo lugar en 2011. Y estas imágenes os las muestro porque me ha parecido interesante. Primero, recordar cuál es el esquema anatómico de las glándulas de Meibomio. Después vamos a hablar de la meibografía. Aquí, en este caso, lo que estamos viendo, mirad, esta es la glándula de Meibomio. La glándula parece un racimo de uvas. Está formada por unos acinos que tienen un dúctulo que les une a un ducto central y este de aquí es el ducto excretor. Concretamente, esta sería la parte de la conjuntiva que estaría en contacto con la superficie ocular. Y en este caso, esto también es un esquema anatómico que incluye también la presencia de la musculatura que inerva, la musculatura que hay en el párpado, tanto superior como inferior. Y a mí esta imagen me resultó muy representativa, porque seguro que todos habéis oído hablar de la importancia que tiene el parpadeo en la secreción lagrimal y sobre todo durante el porte de la lente de contacto. Bueno, pues esto viene a decirnos que efectivamente, fijaos, este es el músculo ciliar, y este es el músculo orbicular, perdón, y esta es la porción ciliar del músculo orbicular, que concretamente se llama músculo de Riolano. El músculo de Riolano ejerce una presión sobre el ducto excretor y sobre los acinos terminales y lo que consigue mediante el parpadeo es liberar ese lípido sobre la superficie de la córnea, de la película lagrimal, volviendo homogénea esa superficie, creando una interfaz aire-lípido y evitando la posible evaporación. De manera que, fijaos, la importancia que tienen esos parpadeos completos. Gracias a esos parpadeos completos nosotros tendremos una lágrima que en un principio estará sana desde la perspectiva de esa estructura que la caracteriza. Bien, y como adaptadores de lentes de contacto, como contactólogos, supongo que en la mente de todos siempre ha estado presente que la lente de contacto de alguna manera puede predisponer al ojo seco o puede predisponer a la disfunción de las glándulas de Meibomio. Las razones son múltiples y variadas y aunque hay estudios, no son estudios definitivos que nos digan que efectivamente la lente de contacto provoca ojo seco o que la lente de contacto provoca disfunción de las glándulas de Meibomio, pero sí altera de alguna manera el medio donde se encuentra y eso puede dar lugar o ser un agente potencial para este tipo de patologías. ¿Cómo puede la lente de contacto predisponer al ojo seco? Por un lado, puede alterar el equilibrio de la superficie ocular, que lo hace. En definitiva, es un cuerpo extraño que entra al ojo y el ojo se tiene que adaptar a él. Altera la estabilidad de la película lagrimal. Incrementa el adelgazamiento de la película lagrimal prelenticular y también de la poslenticular. De hecho, cuando una lente de contacto se deshidrata en la superficie ocular, ¿de dónde va a rehidratarse? Pues se rehidratará de la película lagrimal poslenticular, con las consecuencias que ello puede generar, como un punteado en la superficie ocular o incluso con ese adelgazamiento de las películas lagrimal, tanto anterior como posterior, puede dar lugar a una epiteliopatía de párpado superior, por fricción del párpado sobre la superficie de la lente de contacto. Va a incrementar la evaporación lagrimal, alterará y adelgazará la capa lipídica. Sabemos que la capa lipídica está formada por dos capas de lípidos, una polar, otra polar. Lógicamente, esa estructura de capa lipídica no va a ser la misma sobre la lente de contacto. En definitiva, va a modificar las propiedades físico-químicas y reduce la sensibilidad corneal porque se reduce
el efecto de frote del párpado sobre la superficie. Con respecto a las glándulas de meibomio, bueno, pues existen potenciales mecanismos causantes. Uno de ellos es el detritus, el acúmulo de detritus celulares y restos de depósitos sobre los orificios de salida de las glándulas de meibomio, que podrían llegar a taponarlas. Una disminución de la sensibilidad corneal por efecto de la lente de contacto, lo que a su vez va a reducir la frecuencia de parpadeo, y una reducción de la frecuencia de parpadeo que en definitiva nos va a provocar una reducción de la secreción lagrimal. En cuanto a la lente de contacto como factor de riesgo para la disfunción de las glándulas de meibomio, pues yo creo que eso ha sido una idea que siempre ha circulado en la mente de aquellas personas que se han dedicado a la investigación y al estudio de las glándulas de meibomio y de la disfunción. De hecho, hay numerosos estudios, como estos que veis aquí, de los años 80 y 90, que vienen a decir, utilizan diferentes test diagnósticos, por tanto las prevalencias que determinan son diferentes, pero nos vienen a decir que efectivamente la lente de contacto puede predisponer al ojo seco. Cuando el panel de expertos de la disfunción de las glándulas de meibomio analiza estos trabajos, pues ve que la frecuencia de aparición de la disfunción de las glándulas de meibomio, tanto en usuarios como en no usuarios, no presenta una diferencia estadísticamente significativa y no se puede llegar a la conclusión de que la lente de contacto aumente el riesgo de padecer esta alteración. Pero luego en 2008 llega Arita, 2008 y 2009, y muestra una evidencia directa de que la lente de contacto puede alterar la morfología de las glándulas de meibomio. ¿Qué utiliza como técnica? Utiliza la meibografía y lo que hace es gradar la pérdida de las glándulas de meibomio en el párpado superior o en el párpado inferior, de manera que en una escala del 0 al 3, para los usuarios de lentes de contacto tendríamos una pérdida de 1,72 frente a no usuarios que tendrían una pérdida de 0,96. Las puntuaciones lógicamente más altas significan pérdidas más severas. Aquí en este caso estamos mostrando dos imágenes. En estas imágenes, si os fijáis, se ven las glándulas de meibomio, no se ve la imagen muy nítida, pero mirad que aquí hay una ausencia, lo que se conoce como dropout, se produce una atrofia de la glándula y la glándula puede desaparecer parcialmente o totalmente. Aquí en este caso estamos viendo las glándulas del párpado superior. Si os fijáis, no parecen tener mucho parecido con ese esquema anatómico que estamos acostumbrados a ver, pero realmente aparecen ángulos, aparecen engrosamientos y encurvamientos, y concretamente también podemos ver que hay acortamientos de las glándulas. Aún así, en este estudio se demuestra que hay una asociación débil entre las puntuaciones y el tiempo de uso de lentes de contacto. No habla para nada de qué tipo de secreción tienen estas glándulas y no relaciona tampoco la sintomatología con el grado de pérdida de las glándulas de meibomio. Bien, y una vez que hemos visto un poco, hemos hecho el cuadro de cuáles son estas patologías y de la implicación que tienen, vamos a ver cuáles son los test diagnósticos que recientemente se han propuesto para la determinación para el diagnóstico de ojo seco. Estos test diagnósticos los he dividido en tres partes. Por un lado, los test que evalúan la composición de la lágrima, técnicas de imagen que nos permiten también evaluar la lágrima y aquellos test que consisten en la recogida de muestras de la superficie ocular. Entre los test que evalúan la composición lagrimal, bueno, pues el primero que tenemos aquí es el TearLab. El TearLab no es un instrumento nuevo, pero es un instrumento que se utiliza en prácticamente casi todas las consultas oftalmológicas y en muchas unidades que tienen, o sea, en muchas unidades que se dedican también a investigación en el ojo seco. Este osmómetro mide la osmolaridad lagrimal. Recordar que uno de los mecanismos causantes del ojo seco es una hiperosmolaridad. Entonces nos determina la osmolaridad lagrimal cogiendo una muestra del menisco lagrimal inferior. Esta medida es una medida, el valor de la osmolaridad lagrimal es muy rápido. Se toman 50 nanolitros del menisco y el test, o sea, el valor del test aparece rápidamente. Otro de los test que últimamente se puede conseguir en Canadá y parece que en la Unión Europea también, es el Inflamadry.
el Inflamadry identifica los niveles de la metaloproteasa de matriz número 9, que es una proteasa disuelta en la película lagrimal y que se encuentra en mayores concentraciones en casos de ojo seco. La forma de extraer la muestra es fácil, se toma de la conjuntiva tarsal inferior, y aquí este dispositivo nos muestra, según esta barra control, por la intensidad del color rojo que aparezca al lado, cuál es la concentración de esta proteasa en la película lagrimal. Existen también otros test que determinan otros parámetros o otros marcadores de ojo seco en la película lagrimal. Concretamente, estos dos que aparecen aquí, el Tear Saver System, que mide los niveles de lactoferrina, igual que el Touch Tear Microsize System. La lactoferrina, que es una proteína que se libera a la película lagrimal, generalmente procedente de las glándulas accesorias lagrimales y de la glándula lagrimal, cuando se reduce la secreción lagrimal, lógicamente se reducen las concentraciones de estas proteínas en la película lagrimal, de manera que de alguna forma esto es un marcador para ojo seco. Por otro lado tenemos la prueba de cristalización de la lágrima. Esta no es una prueba nueva, es una prueba que se describió hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en este caso la presento porque la doctora Cristina Purslow lo que ha hecho ha sido gradar de nuevo los diferentes patrones de cristalización de la película lagrimal y correlacionarlos con los diferentes estados de sequedad ocular. En cuanto a las técnicas para evaluar la película lagrimal, bueno, pues tenemos diferentes dispositivos que miden diferentes aspectos de la película lagrimal. Por un lado, el queratógrafo, el Tear Stability Analysis System, mide el tiempo de rotura de la película lagrimal no invasivo. Se reflejan unas miras circulares concéntricas sobre la película lagrimal y lo que hace este dispositivo es determinar una serie de puntos brillantes, cogiendo una imagen cada 6 segundos. Y se ha determinado que la aparición de esos puntos brillantes está relacionado con la ruptura de la película lagrimal y que aparecen más rápidamente en aquellos pacientes que tienen ojo seco. Por otro lado, otro dispositivo, el Keratograph 5M de Oculus, es también un topógrafo. Lo que hace es añadir una serie de módulos que nos permiten estimar diferentes aspectos de la película lagrimal. Podemos medir, podemos hacer una meibografía, es decir, podemos obtener una imagen por luz infrarroja de las glándulas de meibomio. También podemos medir el tiempo de rotura de la película lagrimal no invasivo. Nos permite estimar la altura del menisco lagrimal y nos permite también estimar cuáles son los niveles de hiperemia limbar y vulvar. El LipiView es un dispositivo que sirve para estimar el espesor de la capa lipídica de la película lagrimal. Este dispositivo está basado en el fenómeno de franjas de interferencia que se produce cuando la luz incide en dos superficies que tienen índices de refracción diferentes, la parte lipídica y la parte acuosa de la película lagrimal. Y es realmente, la técnica que utiliza es la técnica de reflexión especular. Utiliza la lágrima, la reflexión hace como un espejo y lo que podemos es ver pues justamente esas ondas que aparecen y que nos están mostrando ese patrón lipídico. Las OCTs de segmento anterior ahora están desarrollando también módulos que permiten estimar diferentes aspectos de la película lagrimal, concretamente la altura del menisco lagrimal, el espesor o la anchura del menisco lagrimal, la altura, también la altura del volumen de la lágrima y las partículas que hay en suspensión en el menisco. Por otro lado tenemos la meibografía. La meibografía es una técnica que mediante la luz infrarroja nos permite a nosotros valorar las glándulas de meibomio. Concretamente la luz infrarroja va a estar en una longitud de onda que está en un rango de 700 a 1500. Estas imágenes son imágenes que provienen de Arita, de uno de los trabajos que ha hecho. Aquí se ve las glándulas del párpado inferior, aquí tenemos las glándulas del párpado superior. Estamos ante un paciente normal. Concretamente, estas imágenes se han tomado con una lámpara de hendidura. Una lámpara de hendidura que tiene una fuente de luz infrarroja y que tiene una cámara de infrarrojos, porque si no, de otra manera, no podríamos capturar esa imagen, ¿vale?
creo que hay alguna lámpara de hendidura que en la actualidad lo que tiene es un filtro que se puede poner y quitar, porque actualmente esa lámpara de hendidura pues, era limitada en el sentido en que o tomas glándulas de meibomio por meibografía o no puedes ver nada más, ¿vale? De manera que no es una cosa muy práctica para tenerla. Aparte que es costosa, porque tener una lámpara de hendidura con una fuente de luz infrarroja y con una cámara para infrarrojos, pues siempre supone un gasto adicional sobre una lámpara de hendidura convencional. Por otro lado, también se puede hacer una meibografía con una lámpara de hendidura normal, con luz visible y con filtros para visible. Concretamente, estas imágenes de aquí, hay quizá demasiada luz para que se puedan ver bien. Estas imágenes de aquí son imágenes que provienen de una lámpara de hendidura convencional, a la que se ha puesto un filtro, y con el filtro hemos podido obtener este tipo de imágenes, ¿vale? Luego, por otro lado, la propia lámpara de hendidura nos da la posibilidad de hacer otras observaciones de la superficie ocular, Nos permite evaluar la morfología del párpado, ver cómo están los puntos, los orificios de salida, si hay taponamientos, si no hay taponamientos, qué tipo de secreción tienen las glándulas de meibomio y también, por reflexión especular, nos permite ver cuál es ese patrón de franjas de interferencia de la película lagrimal que nos va a indicar pues, el tipo de espesor de capa lipídica que tiene nuestro paciente. Quería mostraros un caso clínico de una alumna que vino a prácticas. Era una alumna que vino y se quejaba porque había visto al mirarse en el espejo que tenía aquí una elevación en el párpado. Entonces vino a que la viéramos con la lámpara de hendidura. Cuando la vimos con la lámpara de hendidura, sí, efectivamente vimos esta elevación y vimos también que aquí, no sé si lo podéis apreciar, se ve una secreción amarillenta que sale de uno de los orificios de salida de las glándulas de meibomio. Cuando vertimos el párpado, pues vimos que las glándulas se ven relativamente bastante para ser luz visible, lo que nos está indicando posiblemente que la externalización de las glándulas es mayor que para otros pacientes, y se veían estas concreciones aquí blancas. Cuando pusimos el filtro para poder observar las glándulas, pues lo veíamos con más detalle y se veía la estructura de las glándulas adyacentes. Bien, fuimos a mirar el otro ojo. En el otro ojo veíamos que tenía ligeramente inflamado el párpado inferior. Vertimos y volvimos a encontrar la misma imagen, una imagen parecida. En este caso el ojo presentaba una hiperemia vulvar más alta que la del ojo izquierdo y de nuevo volvemos a ver con este filtro, aunque aquí la imagen no se ve muy bien, que en este caso de estas concreciones parece que la glándula no existe. No sabemos si no existía antes o ha dejado de existir por esto. Particularmente yo creo que estas concreciones están por encima de la glándula, porque se ven más blancas, la luz refleja más. Pero bueno, en principio lo que está claro es que esta chica tiene una disfunción de las glándulas de meibomio, con lo cual lo que hicimos fue remitirla al oftalmólogo para que la viera y la tratara. Bien, la tercera parte de los test diagnósticos consiste en los test de recogida de muestras de la superficie ocular. Y concretamente os voy a presentar al iPrim. El iPrim es un dispositivo, aquí lo tenéis, que lo que hace es tomar una especie de biopsia conjuntival, 2-3 capas de células del epitelio conjuntival. Es un dispositivo aparentemente bastante cómodo con respecto a lo que se solía hacer y nos sirve para dos cosas. En primer lugar, para determinar por citología, por impresión, qué ocurre con la densidad de células Goblet en la conjuntiva. Sabéis que en personas que tienen patología de ojo seco, normalmente esas células Goblet están reducidas en número y la secreción que tienen no es una secreción de tanta calidad. Y por otro lado también nos sirve para determinar diferentes marcadores. Concretamente esta sería una citología por impresión vista con un microscopio convencional y por otro lado otra de las evaluaciones que se podrían hacer sería una evaluación en 3D de esta citología para ver unos parámetros relacionados con la altura de la nube de mucina y con la extensión que ocupa sobre el lecho conjuntival. Bien, y antes de seguir con las terapias y con los tratamientos, voy a hablaros brevemente de lo que estamos haciendo en la Facultad de Óptica y Optometría. Estamos llevando a cabo un trabajo con glándulas de meibomio que puedo deciros que a día de hoy podemos continuar porque hicimos unas primeras medidas,
pero como no tenemos financiación para este proyecto, pues estamos a expensas de conseguir material. Pero bueno, la cuestión es que ya tenemos el dispositivo montado otra vez y entonces tenemos la idea de hacer diferentes cosas. Este trabajo ha consistido en determinar cuál es la mejor longitud de onda que nos permite la visualización de las glándulas de meibomio. Pensamos que con luz visible esta visualización es posible y lo que queremos es determinar cuál es el mejor filtro que nos permite la visualización. Y la idea es acercar al clínico, oftalmólogo, optometrista, la posibilidad de visualizar las glándulas de meibomio de forma habitual y como parte de la rutina que hace de examen con la lámpara de hendidura. La justificación es sencilla. Bueno, las cámaras CCDs que habitualmente tienen las lámparas de hendidura tienen una capacidad de detección que va disminuyendo aproximadamente hacia los 950 nanómetros. Por otro lado, sabemos que la cantidad de luz difundida por las glándulas de meibomio es diferente según la longitud de onda que las ilumina. De manera que el estudio pretende determinar esa mejor longitud de onda para conseguir una óptima visualización. Y sobre todo, la idea es poder aplicar esto como un filtro en lámpara de hendidura para que podamos hacer el examen de las glándulas de meibomio. Concretamente, hemos hecho dos montajes experimentales. En el primer montaje lo que hicimos fue un barrido de diferentes longitudes de onda, desde 400 hasta 1000 nanómetros, de 5 en 5 nanómetros, para ver cuáles eran las mejores longitudes de onda que nos permitían la visualización de las glándulas. Aquí en esta imagen, fijaos, tenemos una longitud de onda de 573 y lo que estamos viendo es luz visible, lo que estamos viendo es toda la vasculatura que está en la conjuntiva tarsal inferior. Solo vemos la vasculatura y aparentemente las estructuras que están por debajo no las podemos ver. Si subimos a 593 vemos que empieza a dejar de verse la vasculatura y que empiezan a salir las estructuras que hay más abajo. Si seguimos a 603, fijaos que la vasculatura casi ha desaparecido y entonces empezamos a vislumbrar los acinos de las glándulas de meibomio. Y si pasamos a 672, fijaos que la observación de las glándulas de meibomio se puede hacer bastante bien, lo que quiere decir que con luz visible es posible visualizar estas glándulas. No necesitamos infrarrojo y no necesitamos una cámara de infrarrojo. Con la cámara convencional es suficiente. Bien, hicimos unas medidas que nos permitieran determinar cuáles son los contrastes dentro de la glándula y cuáles son los contrastes entre las glándulas. De alguna manera para normalizar cuáles son esos valores y luego sobre esos valores poder extrapolar ciertas cosas. Concretamente, esta imagen que veis aquí es la imagen correspondiente a 970 nanómetros, esto es luz infrarroja. Claro, aquí se ven muy bien también, pero la diferencia entre los valores de contraste para el 672 y el 950 apenas son significativos. El segundo montaje que hicimos fue pues, un montaje mucho más básico y rudimentario que consistía en aplicar los filtros que habíamos seleccionado del primer estudio sobre la fuente de iluminación de una lámpara de hendidura. ¿Vale? Aquí está la lámpara de hendidura, la fuente de iluminación, y con este holder lo que hacemos es poner los diferentes filtros y volvemos de nuevo a tomar imágenes de las glándulas de meibomio. En este caso ya no es luz infrarroja, es luz que pasa filtrada a través de un filtro pasa-baja. Concretamente, aquí vemos las glándulas del párpado inferior para una longitud de onda de 630 nanómetros. Aquí las vemos en grande y de nuevo, fijaos que una vez que quitamos el ruido podemos analizar cuáles son los contrastes interglándula y entre glándulas. Estos son los contrastes promedio que hemos obtenido para los diferentes pacientes que hemos visualizado y estos son los diferentes filtros que hemos utilizado. De modo que si hacemos un promedio, lo que podemos ver es que para 670 encontramos un máximo de contraste, tanto para dentro de la glándula como para entre glándulas, y que también en 950 encontramos otro pico máximo de contraste. ¿Qué podemos concluir de este trabajo? Pues de momento lo que podemos concluir, algo que ya se sabía, es que el infrarrojo sirve para visualizar las glándulas de meibomio y que tenemos un pico de contraste en 950, pero que también
Con luz visible para 670 encontramos otro pico de contraste que nos permite visualizar correctamente las glándulas. De manera que en lo que estamos ahora, es una conclusión, pero realmente en lo que estamos ahora es en localizar cuál es el filtro o filtros más relevantes para poder hacer esa visualización e incluirlo como parte, como un filtro más en la observación de las glándulas de meibomio. Bien, vamos a hablar brevemente de cuáles son las terapias y tratamientos para el ojo seco. Concretamente vamos a hablar del lipid flow, un sistema de pulsación térmica. Este sistema consiste en calentar las glándulas de meibomio de dentro a fuera al tiempo que se aplica una presión. Con esa aplicación de calor y esa aplicación de presión lo que se hace es movilizar el meibum que está obstruyendo la salida de la glándula de meibomio y de esta manera se puede desobstruir, con el movimiento y la movilización se desobstruye y la glándula de meibomio queda abierta. Concretamente, este dispositivo coge una temperatura de aproximadamente 42,50 grados y el tratamiento suele durar 12 minutos. Otro de los tratamientos que en la actualidad no está aprobado por la FDA es el IPL, que se llama. Es una terapia de luz pulsada intensa, o sencillamente de flashes de luz intensas, ¿vale? La luz emitida se absorbe por la oximoglobina de los capilares superficiales y lo que hace es coagularla, de manera que evita la llegada de esos capilares a la zona que está inflamada y así se evita también la llegada de sustancias inflamatorias. De hecho, esta técnica es una técnica que se empleaba, de hecho la FDA la tiene aprobada para el tratamiento de la rosácea, del acné rosácea, y se utiliza también en clínicas de estética. De manera que esto se vio de forma colateral. Concretamente, hay más gente que está trabajando, pero concretamente el doctor Toyos se dio cuenta de que los pacientes que habían sido sometidos a esta terapia para el tratamiento de la acné rosácea también veían una mejora en la sintomatología de esa disfunción de las glándulas de meibomio que tenían. De hecho, en 2013 ya se ha publicado un estudio piloto, de hecho se ha conseguido dinero para hacer este estudio piloto y al parecer los resultados son bastante interesantes. De hecho, una vez que se aplica la terapia, veis aquí, realmente los flashes de luz no se ven, pero una vez que se aplica esta terapia, lo que se procede después es a la presión con una turunda de algodón para facilitar la liberación del meibum de los conductos de las glándulas de meibomio. En cuanto a terapias y tratamientos relacionados con lágrimas artificiales, bueno, pues por supuesto hay muchas en el mercado, concretamente las últimas de tercera y cuarta generación son aquellas que están compuestas por ácido hialurónico, es una sustancia osmocorrectora, es una sustancia que se encuentra disuelta en la película lagrimal, que regenera el epitelio corneal, mejora la estructura de la superficie ocular por las propiedades de mucoadhesividad que tiene, aumenta el tiempo de retención, mejora la lubricación y la viscosidad es una viscosidad relativa que no produce una visión borrosa. Por otro lado tenemos las lágrimas de cuarta generación, que son las lágrimas que consisten en emulsión de lípidos. Estas lágrimas reducen lógicamente la evaporación, aumentan la hidratación, favorecen la osmocorrección y entre los tipos que hay, concretamente las catiónicas, las de naturaleza catiónica, mejoran, tienen un mayor tiempo de retención en la película lagrimal. Aparte de esto, también existen las lágrimas, los solutos osmoprotectores, no lo he puesto aquí, pero son sustancias que ayudan a las células a convivir con las condiciones nuevas de osmolaridad que ha generado el medio, de manera que las hace estar mejor. Bien, aparte de las lágrimas artificiales, existen gafas y antifaces oculares en diferentes versiones de diferentes casas comerciales que sirven para calentar básicamente los párpados. Después de ese calentamiento de párpado lo que se procede es a un masaje y después pues a una higiene palpebral que generalmente se hace pues con diferentes tipos de toallitas. ¿Vale? Las hemos puesto un poco difuminadas. Por supuesto, existen terapias experimentales. En la actualidad yo, cuando me he puesto un poco al día en esto, pues hay muchísimos fármacos que están en fases muy avanzadas, pero que todavía no han visto la luz.
Existen diferentes tipos de fármacos. Están los fármacos secretagogos, que son aquellos fármacos, aquellos principios activos que lo que van a hacer va a ser estimular la secreción de la lágrima, o de un componente en concreto o de todos los componentes a la vez, ¿vale? Aquí tenéis varios ejemplos. Por otro lado, también tenemos tratamientos antiinflamatorios que están en las mismas circunstancias, ¿vale? Y, por supuesto, derivados también de los ácidos omega 3 que tienen propiedades antiinflamatorias. Bien, y ya para concluir la presentación, pues sencillamente decir 3 frases. En primer lugar, que conocer el ojo seco y la disfunción de las glándulas de meibomio y entender la repercusión que estas patologías tienen sobre la superficie ocular nos va a ayudar a seleccionar los test más adecuados en cada caso y a poner los resultados en un contexto que nos permita determinar la mejor pauta para seguir con nuestros pacientes.